Bien, continuando con el caso de estudio, ¿qué es lo que nos faltaría hacer para cada una de las clases? Sería el método AseStream, ¿sí? Si recuerdan, el método AseStream es un método que permite devolver todos los atributos de una clase en formato de cadena, ¿sí? Entonces, nos vamos a persona, vamos a decirle, vamos a fabricar el método, vamos a llamarle AseStream. Esta es la convención del nombre, es un método redefinido porque ya está definido previamente en la clase Object y lo que se hace en cada clase se lo define o redefine para que tenga el propio comportamiento de la clase que se está haciendo, ¿no? Entonces le vamos a poner como un comentario general, ¿sí? Esto retorna una cadena con los datos de los atributos, ¿sí? Así nos queda. Bien, vamos a sacar esto. Yo voy a hacer el método completo. Vamos a crear una variable temporal, así vemos el uso. Podremos hacerlo de un retorno directo, pero vamos a decirle, mira, vamos a crear una variable, por ejemplo, res, que va a ser de tipo string, y cuando terminemos nuestro proceso, vamos a retornar el res, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle res. Entonces, ¿cómo lo construimos a nuestro res, resultado, listado, lo que ustedes quieran? Va a ser res, igual, ¿a qué cosa? Bueno, ahora viene el listado de todos los atributos. Yo normalmente, por convención o por costumbre, siempre le pongo un enter al comienzo para cuando uno vaya listando aparezcan los elementos uno abajo de otro, pero es algo opcional, no es obligatorio. Pero lo vamos a poner string cr, recuerden que eso lo que introduce es un salto de línea, ¿sí? Antes de empezar a dibujar la cadena, pongo un salto de línea. Después, ¿qué hacemos? Le ponemos, vamos a ponerle una cadena estática que represente el nombre. Vamos a comenzar con el nombre de la persona y luego vamos a poner el valor del nombre del atributo. Como lo hacíamos, ponemos self para invocar al método nombre que ya tenemos creado, y aún cuando tengamos la certeza que es una string, recuerden que siempre lo transformamos a string. ¿Eso por qué? Porque puede pasar de que esa variable puede venir con cualquier tipo de datos, con números, con cualquier valor, y no va a poder concatenarse las cadenas. Entonces, la string como convención siempre se pone en una concatenación de cadenas para asegurarse de que no va a haber error a la hora de concatenar, ¿sí? Después que tenemos el nombre, pasamos al DNI. Vamos a hacer una cadena estática, podemos hacer una separación con un guión, le vamos a poner DNI, dos puntos, y volvemos a poner self DNI AseStream, ¿sí? Y con eso estaríamos definiendo lo que le compete a la persona. Fíjense que son solo dos atributos, así que con eso estamos. Control S, grabamos y se graba el método, ¿sí? Me parece acá. Acá tendríamos al final, en la clase persona, el método que inicializa, los métodos accesorios que los creamos de forma automática, y por último el método AseString que lo fabricamos nosotros con esta forma, ¿sí? Entonces vamos ahora al alumno. ¿Qué pasa con el alumno? Vamos a crear el método AseString. AseString del alumno. No le voy a poner comentario acá, ya lo pusimos allá, así no nos demoramos. Vamos a usar también la forma de resultado y vamos a completarlo. Ahora bien,
¿qué debe retornar el alumno? ¿Sí? ¿Solamente el legajo, la nota 1, nota 2, o tiene que retornar todos los datos del alumno? ¿Sí? Incluyen DNI y nombre, ¿sí? Porque recuerden que alumno, ¿qué es? Es una persona. Entonces, como es una persona, hereda todos los datos de la clase base, en este caso persona. Entonces, lo primero que tengo que hacer es establecer o de alguna forma invocar a los métodos de la clase persona. Hay dos formas de hacerlo, vamos a dejar una, les voy a poner las dos, pero dejamos una, que es la más rápida, pero cualquiera puede usar la que quiera, ¿no? En nuestro caso, yo le voy a decir, mira, quiero invocar todos los datos de persona, porque el alumno es una persona, entonces lo que puedo hacer es decir, con la palabrita super, recuerden que super hace referencia a la clase base, le digo, quiero que invoques a las string. ¿Eso qué es lo que hace? Va a traer todos los datos del alumno, de la persona en este caso, y los va a concatenar a los datos del alumno, ¿sí? Entonces, vamos con la cadena estática para el legajo del alumno. Pues vamos a seguir separando con un guión, vamos a poner legajo, 2 puntos, y acá volvemos a hacer lo mismo, self, invocamos al legajo y lo transformamos a string. En este caso, seguramente va a estar bien la conversión porque el legajo es candidato a ser un número entero, ¿no? Pero siempre con la misma condición, todo transformamos a string. Después tenemos nota 1 y nota 2, entonces hacemos la cadena estática para la nota 1, hacemos self nota 1, hace string. ¿Sí? Y luego la nota 2, ¿sí? Yo voy a copiarla. Entonces ponemos la nota 2. Copiar. Nota 2. Entonces va a ser mi nota 2. Cuando termine, bueno, pongo el punto y luego vamos a retornar la variable res. ¿Sí? Y con eso ya tendríamos nuestro método ancestral. ¿Sí? Bien, tengo acá algún carácter inválido. Debe ser cuando quise hacer la copia, seguramente me la permite. Vamos a ver dónde está el error. A ver, no, me sigue dando error. No le gustó que hiciera un copy-paste ahí. Parece. A ver. No, no le gustó. Voy a cortarla acá y vamos a ver qué pasa. Tampoco. No le gustó. A ver, veamos. Bien, ahí estamos. Recién me estaba dando error porque, bueno, hice una copia con control insert y no le gusta el control y el shift insert, así que hay que usar siempre control C y control V. Así que, bueno, lo terminé escribiendo completo. Bueno, dijimos que esto era una forma para devolver todo lo que tiene el alumno. La otra forma, ¿sí? Sería decirle, mira, en lugar de invocar al método aseStream de persona, yo podría perfectamente decir, bueno, mira, vamos a invocar a cada atributo por separado. Dijimos que la persona tiene un DNI, bueno, entonces hagamos DNI, 2 puntos, y podemos invocar el DNI de la persona.
Ahora bien, ¿cómo lo invocamos? ¿Con super o con self? En este caso es lo mismo, ¿por qué? Porque el método que devuelve el DNI no está definido en esta clase alumno, entonces no hay superposición de nombres. Entonces yo podría poner ya sea super o self. En el caso anterior tuve que poner obligadamente super as stream. ¿Por qué? Porque como este método de alumno también se llama as stream, hay una superposición de nombres y si no, no sabrías molto a quién tiene que llamar, si al as stream de alumno o de persona. Siempre tiene prioridad el nombre del método en la clase donde estamos, ¿no? Es por eso que acá pusimos super as string. Entonces acá podemos poner self o super. Normalmente se recomienda poner super, ¿para qué? Para que hagamos la distinción de que del estado, es decir, DNI, si bien es parte del alumno por herencia, pero lo está administrando persona. Entonces yo podría decir, bueno, mira, super, en este caso vamos a llamar vamos a invocar el método DNI, ¿sí? De persona, y lo convertimos a hasString, ¿sí? Luego invocamos al nombre, ¿sí? De la persona. Entonces, supongamos que hacemos así, nombre, punto, y volvemos a hacer super, ponemos nombre, fíjense en que ahí me trae directamente el nombre, lo detecta como parte del dato del alumno, ¿sí? Y muestro los dos atributos de la persona. Y ahora continúo con el alumno. Vamos a probar a ver si lo puedo copiar, si no se enoja que haga un copy-paste. Entonces vamos a copiar todos los otros datos. Vamos a llegar hasta acá. Control C, Control V, esperemos que le guste, y de ahí la vamos. Y le gustó, parece. Bueno, acá me está dando un error de que, digamos, un warning de que yo estoy, la variable res la estoy declarando, la estoy creando 2 veces, ¿no? Pero es para que veamos qué se podría hacer. Entonces, yo esta la voy a dejar acomodada acá. Esto sería todo lo que sería, le corresponde a la persona, y esto es lo que le corresponde al alumno. Lo voy a dejar en comentarios para que les quede, ¿sí? En realidad lo que va a terminar ejecutando este método es este que hicimos acá, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos las strings de alumno. ¿Y qué hacemos con docente? Y vamos a hacer algo muy similar. Yo voy a volver a usar mi control C, lo voy a copiar para venir acá y así hacemos más rápido. Voy a ir a docente, creamos el docente, vamos a crear control B, copiamos el asstream. En nuestro caso va a tener otros datos, ¿no? Entonces borramos todo aquello que no nos sirve. El legajo, bueno, el docente también tenía el legajo, pero en este caso no va a tener nota, sino va a tener sueldo. Entonces le decimos, bueno, a ver, el sueldo del docente va a ser, vamos a borrar todo esto para allá, va a ser sueldo asstring. Recuerden que sueldo es candidato a ser un número entero flotante, por lo tanto hay que transformarlo a asstring, ¿sí? Entonces con esto estoy diciendo, mira, del docente que te voy a mostrar todos los datos de persona con el super asstring y todos los datos propios de docente, su legajo y su sueldo, ¿sí? Control S, grabamos y ya tenemos todos los datos básicos, tanto de docente, de alumno y de persona, ¿sí? Antes de continuar con curso, yo voy a terminar alumno, que me está faltando, me voy a volver acá al diseño. Fíjense en que para persona me pedía el inicializador, el acceso y modificador lo tenemos, y el método asstring, listo. Del docente dijimos que iba a tener legajo y sueldo, el inicializador, los métodos de acceso, modificador y asstring, listo. Y de alumno, lo mismo. Pero además dice, el alumno va a tener un método de control que retorne el promedio del alumno, ¿sí? Entonces, antes de continuar con curso, lo vamos a completar. Entonces, vamos a completar el alumno. Entonces, vamos a venir acá al alumno, le vamos a decir, mira, vamos a crear un nuevo método, le vamos a llamar, por ejemplo, promedio,
Y lo que vamos a hacer es retornar el promedio de notas del alumno. Vamos a poner comentario, retorna el promedio de notas. ¿Sí? Bien. Vamos a usar una variable auxiliar, así usamos una variable prom, por ejemplo, o promedio, como ustedes quieran, ¿sí? Con lo cual vamos a decirle cómo calculamos, cómo obtenemos este promedio. Esta variable prom va a ser igual, recuerden 2 puntos igual, ¿a qué cosa? A la sumatoria de las dos notas del alumno dividido por 2. Esto podremos decir nota 1 más nota 2. ¿Qué se recomienda acá? Siempre, en lugar de hacer acceso directo al atributo, llamen, ¿sí?, a el método que retorna el valor del atributo. Eso porque es, recuerden que se hace porque si el método accesorio que retorna el valor del atributo tiene alguna modificación o alguna regla de negocio a la hora de retornar, acá la vamos a estar respetando con el self, ¿no? Si no, la vamos a tener que estar haciendo siempre. Entonces, en este caso hago la suma de las dos notas y lo voy a dividir por 2, ¿sí? Dividido 2. Y luego vamos a retornar el valor del promedio. ¿Sí? Bueno, esto en teoría estaría bien, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que la nota 1 puede ser un entero, la nota 2 es un entero y el 2 es un entero. Esto me va a producir una división entera. ¿Y qué pasa con los promedios? Los promedios los necesito en forma real. ¿Por qué? Porque el decimal es relevante. No es lo mismo decir tengo un 7,2 que un 7,8. A la hora de hacer redondeo, el 7,2 se queda en 7 y el 7,8 pasa a 8. Entonces, como a la hora de redondear, a la hora de generar una nota final, se hace redondeo y no truncado, entonces esto debería ser en real. ¿Cómo se hace para que esto sea un promedio en real, realmente que sea en float o con números decimales? Yo lo que tengo que hacer es, la suma la puedo hacer en enteros, no tengo problema. Pero una vez que hago la suma, lo que le digo es, mira, a esa suma la voy a convertir a float para que le agregue una parte decimal. Y a la división por 2 le voy a agregar el 2.0. Entonces, de esa forma, Smalltalk sabe que luego de hacer la suma en entero, la convierte a un float, por supuesto que su parte decimal va a ser 0.0, y lo va a dividir por un 2.0. Si el resultado le da por ejemplo, 6.0, no hay ningún problema, pero si le da 6.5, lo va a poder representar, o 6.8, o 8.5, 8.2, lo que sea, ¿sí? Entonces, un promedio, un porcentaje, siempre se tiene que asegurar el programador de resolverlo en números reales, ¿no? Con decimales, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos nuestro promedio y sería nuestro método para completar el alumno. Bien, ¿qué nos quedaría? Completar el curso, ¿sí? ¿Qué nos decía el curso? Tenemos que hacer el método inicializador, lo tenemos, acceso a modificadores y hace string. Y dice, y además los siguientes métodos, listado de alumnos, cantidades regulares y promedio total. Acá hay un método que no lo establece a priori, pero lo vamos a agregar nosotros, por más que puede que en los parciales o en los TP lo pida explícitamente, ¿no? O en otros casos no. ¿Qué es un método para agregar en la colección? ¿Se acuerdan que curso, para hacer curso, tenía como atributos el nombre del curso, un docente y un conjunto de alumnos, ¿sí? Y ese conjunto de alumnos dijimos que iba a ser un ordered collection. Ahora bien, cuando yo hago toda la asignación de alumnos,
con los métodos de acceso, yo estoy pasando la colección completa de alumnos, ya sea que retorno toda la colección o recibo toda la colección. Generalmente cuando tengo una clase de este tipo de composición, lo que compone una colección, siempre se le agrega un método, que es un método para agregar un elemento a la colección. Se puede también poner un método que borre un elemento en la colección, pero bueno, tener un método nos alcanza. Entonces vamos a venir acá, le vamos a decir en curso, vamos a crear un método. ¿Y cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar ADD. ¿Por qué? Porque es la convención para agregar elementos a una colección. Entonces le vamos a decir, bueno, vamos a crear un método que se llama ADD y que va a recibir un alumno. ¿Qué vamos a hacer con este alumno? Bueno, cuando recibamos este alumno, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a decir, mira, yo voy a llamar al self alumnos, que es la colección, donde están todos los alumnos, y le voy a pedir, mira, quiero que agregues este alumno que acabo de recibir por parámetro. Eso es todo por ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo este método? Recibe un alumno, un objeto alumno como colaborador externo, luego invoca a la colección alumnos y le pide que agregue como elemento ese objeto alumno que vino como colaborador externo. ¿Qué pasa con el método ADD? El método ADD es uno de los métodos polimórficos que tienen todas las colecciones. La mayoría responden a ese método, así que lo puede invocar. Y es por eso que nosotros también le llamamos de la misma forma para que usemos los mismos nombres, ¿sí? En este caso va a ser el ADD para la clase curso y este va a ser el ADD para la clase, para el objeto, eh, para la colección de alumnos, ¿sí? El order collection. Grabamos, ¿sí? Y lo tenemos. Ese nos va a servir para ir creando elementos. Por ahora lo único que hace es asignar un alumno a la colección. Después en la clase que viene vamos a hacer ejercicios donde validemos, por ejemplo, que nos aseguremos que en la colección que estamos, o el objeto que recibimos por parámetro realmente sea del tipo que hay que grabar en la colección, que si tiene algún condicionamiento lo tengamos que hacer, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir poniendo un poco más de lógica la clase que viene. Por ahora dejamos un ADD sencillo. Con eso ya tendríamos entonces el método inicializador, los métodos de acceso, el método ADD y nos está faltando el ACStream, ¿sí? Entonces vamos a hacer el método ACStream para la clase curso, ¿no? Entonces hacemos ACStream. Ahora, ¿qué pasa con el método en esta clase en particular? Como curso tiene una colección, vamos a ver que no es tan simple poner un ACStream así simple, ¿no? Vamos a ir construyendo la definición del curso. Vamos a poner acá, retorna los datos del curso, ¿sí? Bien, entonces, borrar este comentario que no lo vamos a usar, vamos a crear una variable resultado y vamos a ver cómo la definimos. Primero, vamos a cargarle los datos del curso. Teníamos un nombre, entonces podemos hacer el nombre. Yo acá voy a optar por hacer un string CR para que haga un salto de línea. Luego hago la cadena estática, le vamos a decir nombre, dos puntos, nombre del curso, self nombre, ACStream, ¿sí? Como siempre. ¿Qué viene ahora? El docente. Vamos a mostrar los datos del que tenga el docente del curso. Entonces le vamos a decir, bueno, vamos a ponerle docente, dos puntos, coma, self, docente. ¿Sí? ¿Qué pasa con el docente? El docente también lo vamos a convertir a ACStream. ¿Podemos hacer esto? Fíjense que sí. ¿Por qué? Porque nosotros nos aseguramos cuando fabricamos el docente, el tipo docente, que tuviera, ¿sí?, implementado el método ACStream.
Si nosotros no hubiéramos implementado el método AceString, esto no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque docente no es un número, no es un string, no es una letra, ¿sí? Es un tipo definido por nosotros. ¿M? Por lo tanto, Smalltalk no sabe cómo mostrar docente, cómo retornar la cadena docente, ¿sí? Entonces, es por eso que todas las clases mínimamente tienen que tener este método redefinido. Entonces, en esta línea, lo que se hace es, se le dice, a ver, vos docente, objeto docente, invoca el método AceString, que es el que me devuelve todos los datos del docente, que van a ser el dato de TNI, nombre, legajo y sueldo, ¿sí? Y ahora viene los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a poner otro guión que diga alumnos. 2 puntos. ¿Qué pasa con los alumnos? Yo puedo hacer esto, por ejemplo, self alumnos, o sea, siguiendo con la misma lógica, yo podría decir self alumnos AceString, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Esto no se puede hacer, ¿sí? Es inválido. ¿Por qué? Porque alumnos es una colección order collection. Y cuando yo le pido a una order collection, dame un AceString, lo único que va a devolverme es información propia de la colección, la dirección donde está, ¿sí? Cierta información que no hace al contenido de la colección. Entonces, este self en sí mismo no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a cortar momentáneamente la cadena acá, voy a poner en comentario esto, así. No se puede hacer esto, ¿sí? Así les queda, ¿m? Para que no se olviden, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué sí se puede hacer, ¿no? Yo voy a hacer un res para grabarlo, un res, así lo podemos grabar. ¿M? ¿Por qué lo voy a grabar? Porque lo que tendremos que hacer ahora, a continuación de esto, es armar una cadena con los datos de los alumnos. Pero en lugar de hacerlo acá todo junto, ¿sí? Mezclado, es decir, armar la cadena de salida del curso y además mostrar los alumnos, lo que voy a hacer yo es voy a modularizar un poquito más y voy a decir, mira, en lugar de mezclar y hacer todo acá, voy a crear un método propio que me liste todos los alumnos del curso, ¿sí? Por eso este método lo voy a dejar acá en stand-by hasta que termine el listado de los alumnos. Entonces voy a hacerle control S, lo voy a grabar, lo dejo ahí incompleto, ¿no? Y vamos a venir acá y le vamos a decir, quiero crear vamos a crear un nuevo método. Este método le vamos a llamar, le podemos llamar el nombre que nosotros querramos, listar alumnos, vamos a ver si coincide con, fíjense en acá, nos va a coincidir justo, no siempre pasa eso, pero una de las consignas que me pedía en el curso es el listado de alumnos, que retorna el listado de todos los alumnos, ¿sí? Entonces yo podría usar este mismo método, ¿sí? Para decirle, bueno, mira, vamos a hacer un método que se llame listado de alumnos, ¿no? Entonces voy a copiar esto acá, esperemos que no me... No, lo vamos a poner como comentario para que no me chille. Siempre esa es otra buena práctica. Cuando les pidan los métodos especiales, traigan lo que les pide que hace y a partir de ahí empiezan a construir. Entonces vamos a poner listado de alumnos, ¿sí? No espera ningún colaborador externo porque lo único que tiene que hacer es retornar lo que tiene adentro. ¿Está? ¿Qué va a hacer esto? Vamos a usar una variable auxiliar, yo le llamo res, le pueden llamar como ustedes quieran, listado, si quieren le cambiemos, en lugar de res le podemos llamar listado, y la vamos a inicializar. ¿Por qué la vamos a inicializar? Porque esta variable la vamos a usar como una variable acumulador, ¿sí? De string. Entonces, lo que vamos a hacer, la vamos a inicializar en blanco, ¿sí? Vacío. Y por último, ¿sí? Lo que tenemos que hacer en este método
es retornar la variable listado. ¿Sí? Bien, entonces vamos a construirla. ¿Cómo construimos esta variable listado o red, resultado, lo que sea? ¿Cómo armamos el listado de los alumnos? Lo vamos a hacer usando un método de un mensaje de recorrido. El que nosotros vimos en las clases anteriores fue el mensaje do, que permitía recorrer una colección. Entonces le vamos a decir, mira, tráeme la colección de alumnos, ¿sí? Y ahora quiero hacerle un recorrido do. El recorrido do va a recorrer toda la colección, elemento a elemento, va a subir el elemento a memoria en el parámetro del bloque, y a partir de ahí voy a hacer algo con esos datos. Entonces vamos a armar un bloque. Ese bloque tiene que ser con un argumento. El argumento, siempre recuerden que es 2 puntos y un nombre. Pueden ponerle A, X, el nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner un alumno para que veamos que es lo que está levantando es un alumno, ¿sí? Yo le podría haber puesto ALU, el nombre que ustedes quieran. Por convención siempre se usa esa terminología, un alumno, unos alumnos, para que sea fácil entender qué tipo de objeto lleva esa variable, ¿no? Entonces, un alumno lo que va a hacer es va a recibir en cada vuelta de ciclo del recorrido el objeto que esté en ese momento, en esa posición, ¿sí? Entonces, con eso yo ya puedo armar mi listado, en donde, ¿cómo se va a armar el listado? Vamos a hacer, el listado va a ser igual a ¿qué cosa? Al listado anterior, que inicialmente es vacío, concatenado con qué, porque como esto va a ser una concatenación de string, va el coma, no el más. Si yo fuera a concatenar, o mejor dicho, fuera a sumar números, con el más sumo, pero acá solamente con la coma. Y voy a concatenar al listado. ¿Cómo voy a armar el listado? Y le voy a decir, mira, quiero al alumno, le quiero pedir el método. ¿Qué método le voy a pedir? Por ejemplo, podría pedirle su nombre, su legajo, su DNI, su nota 1, su promedio. Pero como acá queremos todos los datos del alumno, le vamos a decir, mira, vamos a hacerle unas string, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a traer, por cada alumno que levante memoria, va a venir, lo va a buscar y va a armar esa cadena. ¿Se acuerdan que habíamos hecho las stream? Y va a armar todos los datos del alumno y lo va a traer y lo va a ir uniendo, ¿sí? Si ustedes se fijan, para que esto funcione, yo tengo que tener el método AccessStream en alumno definido, ¿sí? Si no, no lo podría hacer. Con eso ya estaría armado el listado. Cuando termine todo, cuando termine el recorrido automáticamente, van a quedar en esta variable todos los alumnos, uno a continuación de otro. En realidad van a quedar uno abajo de otro, porque acuérdense que a la persona le pusimos un enter al principio, así que eso va a provocar de que cada vez que muestre un alumno se produzca un enter y después venga otro enter, y así va a formar como un listado, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en las pruebas. Voy a grabar, control S, y ahí ya tengo el listado de alumnos. Bien, bueno, ahí me están dando un warning que no está clasificado aún este método, porque como es un método nuevo, no está encuadrado ni en un accesorio, ni para agregar, ni conversión, ni inicialización. Entonces me está diciendo, mira, tendrías que ponerle a lo mejor alguna clasificación, ¿sí? Eso, digamos, es simplemente una sugerencia donde ustedes pueden acá decir, bueno, mira, vamos a poner acá todos los métodos de negocio que a mí me pidan. Podría ponerle como nombre método de negocio. Esta es la categoría de los métodos, ¿no? Están sin clasificar. Vamos a ponerle, por ejemplo, negocio. ¿Por qué pondríamos negocio? Porque sería una forma de decirle, bueno, mira, este es el método, métodos propios, ¿no? Podríamos hasta poner una categoría de métodos propios
o métodos de consulta, porque fíjense en que el listado es una consulta, pero bueno, le ponemos negocio como para decir, bueno, ahí vamos a poner todos aquellos métodos que no sean ni de acceso, ni para agregar, ni para hacer alguna conversión, ni para inicializar, ¿sí? ¿Sí? Y que no estén que no sean sobrescritos como las string y la inicialización. Entonces vamos ahí a negocio. ¿Qué nos faltaba? ¿Para qué hicimos este método de negocio? Para listar todos los alumnos. ¿Y dónde lo íbamos a poner? En el método de, ¿se acuerdan? En el AsString. Entonces vamos acá al AsString y que nos quedó incompleto le vamos a decir, bueno, del AsString, ¿qué queremos mostrar? El nombre del curso, los docentes y los alumnos. Entonces, ahora, al tener el método listado alumnos, yo simplemente puedo hacer esto. Self, listado alumno, y listo, ¿sí? Eso me va a traer un stream. Si ustedes quieren, pueden dejarlo así nomás, o si quieren, le dicen, bueno, lo convierto. No hace falta, ¿por qué? Porque ya el resultado del listado de alumnos es es un stream, ¿sí? Pero si ustedes quieren dejar todo asegurado para que quede todo transformado en stream, ustedes saben que leen esta línea y están asegurados de que no importa lo que venga como resultado de cada una de esas variables, se va a convertir a ese stream. En nuestro caso, el listado de alumnos es un stream, pero si por algún motivo metimos la pata y este listado, en lugar de devolver un stream, devolvemos un número o retornamos un nil, por decirlo, algo que no se pueda concatenar, al hacer ese string lo va a transformar y lo concatena. Bien, entonces con eso ahí sí estaría completo el método AsString. Para hacer el AsString, recuerden, mínimamente necesitan al menos un método o un procedimiento, hacerlo acá adentro si quieren que recorra toda la colección de alumnos y muestre elemento a elemento. Volvemos a repetir por qué lo hicimos por separado, para respetar la modularización y la cohesión. ¿Se acuerdan en las famosas características de cohesión y acoplamiento? ¿Por qué? Porque el objetivo de este AsString es mostrar los datos del curso, ¿sí? Que dentro de eso implique mostrar los datos del alumno, no implica que yo mezcle todo. Entonces, una buena cohesión es decir, bueno, mira, el AsString se encarga de mostrar el curso y cuando tenga que mostrar los datos del docente, va e invoca el método docente que hace su propio armado del docente y voy a este método listado de alumnos que hace su propio armado del listado de alumnos. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, por supuesto que hay un acoplamiento interno que es la invocación de que este método tiene que estar, ¿sí? Y por supuesto el docente tiene que tener su AsString, pero es el acoplamiento mínimo necesario para comunicarse en esta composición, ¿no? Recuerden que este clase curso es una clase de composición neta, ¿sí? Porque tiene un string que ya está definido en el entorno, tiene un tipo docente que lo definimos nosotros y tiene un tipo ordered collection que si bien está definido en el entorno, lo que va a contener adentro, que van a ser alumnos, también ya lo definimos nosotros, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿qué nos quedaría? Hacer estos dos métodos antes de probar todo, ¿sí? Yo los vamos a terminar todo y después vamos a hacer la prueba para ver si anduvo todo. Lo ideal sería, yo siempre les digo, es fabriquen las clases, lo general, y las prueban. Y después le van poniendo los métodos. Pero bueno, ahora vamos a crear todo y después vamos a probar. Entonces, listado de alumnos ya lo tendríamos. Vamos con el segundo método, que es cantidad de regulares. Entonces vamos a venir nuevamente a curso, me paro en curso, le digo vamos a seleccionar la categoría de métodos de negocio y vamos a crear acá un método. Vamos a ponerle acá en comentario lo que me está pidiendo el punto, que es la cantidad de regulares, ¿sí? Y vamos a respetar el nombre. Así como me lo está pidiendo, le vamos a decir, voy a usar ese mismo nombre.
¿Por qué respeto el nombre? Porque muchas veces en los parciales puede que a ustedes se les dé el playground, ¿sí? Y ya se les dé con los nombres de métodos que se les piden en la definición. Entonces es preferible que tengan el mismo nombre que les sugiere el enunciado. Y si lo cambian, bueno, asegúrense de cambiarlo luego en el playground. Bueno, vamos a ver cómo obtenemos la cantidad de regulares, cómo retornamos la cantidad de alumnos que tienen aprobados sus 2 notas, ¿sí? Para poder hacer este método, tenemos que pensar qué hacer. Bueno, por un lado vamos a tener que retornar una cantidad. Así que ya de hecho tenemos que crear una variable, por ejemplo, cantidad, ¿sí? Que inicialmente la vamos a inicializar en 0. Porque nuevamente va a ser un contador o va a llevar un número, ¿no? En algún momento, ¿sí? Con la cantidad. Y como mi objetivo es retornar la cantidad, yo ya le pongo el retorno. Cantidad. Vamos a ver cómo obtenemos esa cantidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a obtener esa cantidad? Una de las formas, ¿sí? No es una, es la forma. Tenemos que recorrer los alumnos y asegurarnos si tienen aprobadas las 2 notas. Entonces, en este caso, yo voy a poner un comentario acá, recorrer la colección de alumnos y verificar que tengan sus 2 notas aprobadas. ¿Para qué? Para poder contar. Entonces, esa sería opción 1, ¿sí? Entonces, vamos a ponerla acá. Opción. ¿Por qué le pongo opción 1? Porque vamos a ver que podemos hacerlo de 2 formas distintas. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero yo se las voy a poner en 2 formas para que vean cuál pueden usar. La opción 1, ¿qué sería? Recorrer la colección de alumnos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se acuerdan? Hacíamos self, invocamos a la colección de alumnos y vamos a recorrer con el do. Armamos un bloque con una variable de argumento, le llamo un alumno, y vamos a ver qué hacemos acá adentro. ¿Cuál sería la opción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el cuerpo de este recorrido? Cada vez que levanto un alumno, averiguar si ese alumno tiene la nota 1, recuerden que el alumno tenía una nota 1 y nota 2. Si la nota 1 está aprobada y si la nota 2 está aprobada. Y la consigna para que esté aprobado es que sea mayor o igual a 4. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a usar paréntesis para poder hacer las comparaciones y le voy a decir, mira, a ver, un alumno o de un alumno tráeme la nota 1, ¿sí? Cuando me traigas la nota 1, yo la voy a comparar con qué. Quiero saber si es mayor o igual a 4, ¿sí? Con eso voy a estar asegurándome que el alumno tiene la nota 1 mayor o igual a 4. Y, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero que también tengan la nota 2 igual a 4? Tengo que unir esta condición con un AND, ¿sí? Lógico, ¿sí? En este caso vamos a usar el ampersand para la unión del AND, ¿sí? Le vamos a decir al alumno también, bueno, a verbo alumno, decime cuál es la nota 2, tu nota 2, y si es mayor e igual a 4, significa que estás cumpliendo con la consigna, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hago con estas 2 preguntas?
Bueno, estas dos preguntas para que pueda hacer algo con esto, lo que voy a hacer es, las voy a encerrar a todas entre paréntesis, y como esto me va a devolver un booleano, verdadero o falso, recuerden que una proposición unida con otra por un AND, va a terminar devolviendo un verdadero o falso. Si ambas condiciones son verdaderas, va a devolver verdadera, y si alguna o las dos son falsos, va a devolver falso. ¿Está? Entonces lo que yo tengo que hacer es evaluar qué resultado de evaluación tiene este booleano. Entonces yo podría usar, ¿se acuerdan el mensaje if true? Que es el mensaje que pueden recibir los booleanos para determinar si ese resultado es booleano. Entonces vamos a crear un bloque de código que me permita resolver el conteo en este caso. Yo lo voy a bajar acá para que quede como el cuerpo de esta condición, ¿sí? Por una cuestión de orden. ¿Qué tendría que hacer entonces si yo determino que el alumno tiene la nota mayor o igual a 4 y la nota 2 mayor o igual a 4? Ahí voy a hacer el conteo. Entonces voy a decir, mira, cantidad va a ser igual a ¿qué cosa? A la cantidad, recuerden que es un contador, pero como es contador no puedo usar el más igual como en Python, tengo que poner el contador estándar, ¿no? Que es nombre de la variable contador igual al nombre de la variable contador más 1 en este caso. Eso lo que hace es, va a tomar inicialmente, va a valer 0, al 0 si cumple la condición le pongo un 1, en la próxima vuelta si cumple la condición le pongo otro, y así hasta que termino. Cuando termina este proceso, en cantidad, o sea, cuando termino de recorrer, en cantidad va a quedar la cantidad de alumnos que cumplieron la condición de haber aprobado las dos notas. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Ahora, esa es la opción 1, haciendo todo un recorrido, haciendo yo lógica de negocio, ir comparando con un if true y haciendo yo el conteo. ¿Cuál es la opción 2? La opción 2 es una opción un poco más eficiente y un poquito más, yo lo voy a poner acá, es más eficiente y me permite a mí usar mensajes específicos de colecciones. Quizás yo acá me estoy adelantando un poquito al teórico porque no hemos visto las colecciones, los filtros de las colecciones todavía. Por eso estoy en duda si la pongo o no, pero sí, la vamos a poner así les queda. Opción 2. En lugar de recorrer todo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a filtrar la colección. ¿Qué significa filtrar la colección? Generar una subcolección solamente con los requisitos o con las condiciones que se den por verdadero. Entonces, vamos a filtrar la colección de alumnos con los que tengan sus dos notas aprobadas. Para eso, como esto genera una otra colección, esto genera una colección filtrada, esta opción, voy acá a declarar una variable que sea, por ejemplo, aprobado. ¿Sí? Le pongo ese nombre. Y la vamos a inicializar acá. Aprobados. La vamos a poner, podríamos ponerla en nil. No hace falta inicializarla porque ya cuando la carguemos va a estar... en realidad no hace falta inicializarla porque la vamos a cargar de esta forma, directamente. Le voy a decir, mira, yo quiero recorrer los alumnos, ¿sí? Pero en este caso no voy a usar un mensaje do que recorre todo, sino voy a usar un mensaje select. El mensaje select lo que hace
es select dos puntos, hacer esa opción de filtro, filtrar todos aquellos elementos que cumplan una condición que yo ponga en el bloque de acciones del select y que salgan por verdadero. Entonces, yo lo que voy a hacer es les voy a decir, mira, voy a levantar cada elemento con un alumno, ¿sí? Y en el cuerpo del select voy a poner la condición que quiero que tengan los alumnos. En este caso, voy a copiar toda esta condición, la tengo armada, control C, control V, ¿sí? Y eso es todo. ¿Por qué pongo la condición? Porque lo que va a hacer el select va a recorrer internamente cada elemento y a partir de ahí lo que va a hacer es verificar si ese alumno tiene la nota 1 mayor a 4 y tiene la nota 2 mayor a 4, bueno, entonces si cumple la condición, colecciono hasta que termino. Cuando termino, guardo en aprobados todos los que cumplen la condición. Ahora bien, ¿por qué a esa condición no le puse un if true como arriba? ¿Por qué? Porque ya lo hace internamente el método select. El método select en realidad lo que hace es esto. Internamente va a hacer el recorrido y va a usar un if true interno, va a usar un contador, no un contador, va a ir aguardando, va a ir grabando esos objetos que cumplen con la condición y los va a terminar en una colección auxiliar que es la que va a devolver este mensaje select. Eso nos lleva a que el mensaje select siempre devuelve una colección. En cambio, el mensaje do no devuelve nada, no retorna, recorre. Así que el mensaje do jamás va asignado a una variable. El método select siempre va asignado a una variable porque siempre devuelve un valor. En este caso, una colección. Puede que la colección esté vacía, pero va a ser una colección vacía. Entonces, si yo acá me aseguré que en aprobado solamente tengo aquellos que aprobaron, yo podría decirle a esta colección, mira, la cantidad que es la que yo necesito encontrar, ¿cómo la voy a obtener? Le voy a decir, mira, de los aprobados que obtuve, le voy a pedir su size. ¿Se acuerdan que el size era un método que me devolvía la cantidad de elementos de una colección? ¿Está? Entonces, de esa forma, como el select lo que hizo fue agarrar todos los objetos que cumplían con la condición, los coleccionó en una subcolección. Si yo tenía 20 alumnos cargados y de los 20, 15 aprobaron, ¿sí? En esta nueva colección voy a tener 15 alumnos. Entonces, cuando yo le diga, a ver, dame el size de aprobados, y me va a devolver 15, que va a ser exactamente lo mismo que esto, que haber recorrido los 20 alumnos y haber anotado, si cumple la condición, cuento, si cumple la condición, cuento, si no cumple, no cuento, y así. Cuando termina también, si había 15, me va a devolver 15, ¿sí? Entonces, esta es una opción 2, un poquito más avanzada, pero quería ponérselas porque es muy posible que les sirva o les ayude para el práctico. Si bien esto lo vamos a volver a ver en el teórico, en la clase que viene, pero yo me tomé el trabajo de adelantárselo para que ustedes puedan ya tener al menos una base para, para guiarse con la resolución del práctico. Grabamos y ya tenemos la cantidad de regulares ahí lista, ¿sí? Bien. Bueno, acá también me dice que, bueno, me está diciendo que, sí, ya sé, me está diciendo que esta variable temporal no se está usando, por eso me está tirando ahí, porque yo lo que hice en aprobados comenté el código. Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo voy a dejar a aprobados por ahora. Con 1000. Significa que no tiene nada. ¿Está? ¿Para qué? Para que cuando yo grabe no me diga, mira acá, bueno, me va a seguir diciendo, pues no estoy haciendo nada con ese aprobados. A ver cómo lo arreglamos. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
no se los dejo habilitado, total, ya sea que use uno o use otra opción, ambas van a devolver la cantidad, así que es una u otra, ¿sí? Lo que hay que aclarar acá es hacer una sola opción, ¿sí? ¿Qué significa eso? De que las dos no hace falta hacerlo, ¿sí? Entonces, o vamos a poner hacer alguna opción. Vamos a poner no las dos, ¿sí? ¿Estamos? Y de esa forma les queda. Y ahí le gustó y no me va a decir nada. ¿Mm? Bien. Y por último, promedio total. Retorna el promedio general del curso, ¿sí? Vamos a copiar. Denunciado, así nos queda. Estamos en curso, seguimos en métodos de negocio, así que vamos a decirle, vamos a crear acá el método, vamos a aumentarlo, se llama promedio total y retorna el promedio del curso. Nombre, promedio total, no espera argumentos, solamente retorna, así que vamos a hacer una variable prom, ¿sí? Y vamos a inicializarla en 0 para después retornar. Ahora, ¿cómo calculamos el promedio general del curso? ¿Se acuerdan que nosotros en alumnos teníamos el promedio, habíamos hecho un método de negocio que era alumno, ¿sí? El promedio del alumno, retornar el promedio del alumno. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es recorrer toda la colección y devolver el promedio general del curso. Para poder calcular el promedio, ¿sí? Recuerden que el promedio es la sumatoria de todo, el promedio se calcula la sumatoria de elementos dividido la cantidad. ¿Mm? Entonces lo que vamos a hacer es, le vamos a decir, mira, vamos a tener una variable auxiliar, suma, para la suma de las notas promedios, y un cantidad, para la cantidad sumada. Esto lo vamos a inicializar en 0.0 el prom. La suma también la vamos a inicializar 0.0. ¿Por qué? Porque como van a llevar números reales, ¿sí? Ahora, la cantidad, ¿sí? La inicializamos en 0, ¿sí? Porque va a llevar un número entero. ¿Cómo obtenemos la suma o la sumatoria de los elementos? Y simplemente vamos a recorrer los alumnos. Vamos a hacer un recorrido completo con un do. Vamos a abrir nuestro bloque. Le vamos a decir la variable, tomamos la variable alumno, un alumno, ¿sí? Ponemos la marca del cuerpo del bloque y le vamos a decir que queremos guardar en suma, ¿sí? 2 igual, el valor que traiga la suma más el promedio de cada alumno. Entonces les digo, mira, para cada alumno que vos levantes, quiero que me traigas el promedio. Y fíjense en que ahí me detecta que el alumno tiene el método promedio implementado, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es va a recorrer todos los datos de la colección alumnos, va a guardar, va a tomar el promedio de cada alumno, lo va a sumar y ahí va a quedar la sumatoria de todos los promedios, ¿sí? Es muy parecido a lo que hicimos con el listado, nada más que en el listado concatenábamos los strings de resultado. Acá concatenamos los números reales del promedio. Y por último, una vez que ya tenemos la sumatoria, tenemos que calcular el promedio, que es suma dividido cantidad. Entonces, nos faltó calcular la cantidad. ¿Cómo calculamos la cantidad? Tenemos dos formas, o ya sea que acá mismo también hacemos un conteo, ¿sí? Cantidad más 1, vamos a ponerle acá
para que lo vean, yo podría hacer esto, por ejemplo, hacer cantidad, 2 puntos igual a cantidad más 1, ¿sí? Entonces yo por cada vuelta acumulo y cuento, ¿sí? Eh, o bien, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Opción 2 para la cantidad es pedirle a la colección tamaño. ¿Se acuerdan que el size me devolvía la cantidad de elementos que tenía? Entonces, esa cantidad más 1 no es necesario. ¿Por qué? Porque directamente yo le digo, mira, cantidad quiero que sea igual a qué cosa. A el self alumnos, dame tu size. Entonces, de esa forma, yo le digo, dame la cantidad de elementos que tiene la colección y va a ser básicamente la cantidad de alumnos, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos formas está bien. Lo que pasa es que esta es más eficiente. ¿Por qué? Porque le pedimos al alumno, a la colección el size. Pero en lugar de estar calculándola nosotros. De todas formas, internamente va a tener que hacer lo mismo. O sea, va a tener que recorrer la colección, contar cada elemento. Así que básicamente es lo mismo. Entonces, nuestro promedio, ¿cómo quedaría formado? El promedio es la suma dividido la cantidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con cantidad? ¿Y qué pasa con suma? Suma es un float, ¿sí? Pero cantidad es un entero, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer acá es a esta cantidad transformarla a un mass float, ¿sí? Entonces, lo que hago, la pongo entre paréntesis para que se vea bien de que lo que yo estoy transformando a float es la cantidad y no el resultado de la división. ¿Por qué? Porque fíjense en que como esto es, recuerden que Smalltalk no hace presencia de operadores, entonces evalúa mensajes. Así que lo que va a hacer esto es, toma el objeto suma, divide el objeto por la cantidad, ¿sí? Y después que divide la cantidad, recién lo transforma a float. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a haber un error, ¿por qué? Porque va a tratar de dividir un float con un entero, no va a poder hacerlo, y puede dar un error de interrupción. Hoy por hoy las versiones más nuevas ya hacen una conversión implícita básica, así que pueden hacer una división float entero sin ningún problema, pero en las versiones más viejas no. Entonces tratamos de hacerlo de esta forma para que funcione en cualquier versión. Entonces, es por eso que lo que va en el denominador lo transforma a float para que cuando se haga la suma no haya problema. Divide float con float. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Grabo y ya tengo el promedio total. Y lo que nos quedaría hacer ahora, probar esto, a ver si todo esto que acabamos de hacer funciona, ¿sí? Fíjense que acá me quedo en alumno el promedio como no clasificado, como método no clasificado, así que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner negocio, así no me queda en rojo. Y le ponemos negocio porque, bueno, es un método propio o método propio, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, de esa forma no me da. Y bueno, me están quedando acá estos warnings, ¿sí? Estos signos de admiración. ¿Por qué? Porque esta versión de Faro me está pidiendo que comente de alguna forma las clases. Entonces, fíjense que acá me aparece una pequeña plantilla de cómo comentar una clase, ¿sí? Para hacerlo. Y que es buena práctica tomarse el trabajo para hacerlo en forma profesional. En el parcial no les vamos a pedir, ¿no? Que lo hagan, pero sería una buena forma que ustedes lo hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que acá comenta para qué sirve la clase,
qué responsabilidad tiene, cuáles son los colaboradores, los mensajes, cuáles son las variables de instancias, ¿está? Entonces, acá uno puede documentar toda la clase. Si ustedes quieren que no les aparezca estos simbolitos para que quede bien, con que ustedes le pongan a lo mejor acá algún comentario, eh, por ejemplo acá en las variables de instancia se pone los tipos para que quede documentado cuáles son. ¿Está? Entonces, acá pueden ponerle algún comentario si no quieren que les aparezca, ¿no? La racita, digamos, el signo de admiración rojo, y no tener que estar cargando todos los datos, ¿sí? Pueden decirle, bueno, mira, o podemos hacer acá, podemos decirle, mira, alumnos va a ser un order collection, docente va a ser un tipo docente, y nombre va a ser un tipo string, ¿sí? ¿Está? Entonces ya con eso, con grabar, fíjense que ya me sacó la marca de un warning que no está documentado. Y esto me sirve muchísimo, ¿no? Para poder entender qué hace la clase, ¿está? Y qué datos tiene. Como recuerden que esto es un Smalltalk, un tipado dinámico, no, uno no establece a priori los tipos, entonces en algún lado hay que establecerlo. Generalmente lo hacemos con los inicializadores, pero lo mejor es hacerlo acá en los comentarios. Lo mismo persona, por ejemplo, persona, tenemos el DNI que puede ser un número entero, por ejemplo, podemos decir que es un integer, y el nombre va a ser un string, ¿sí? Y con eso le saco esto. Alumno, ¿qué sería? Legajo, puede ser un integer. Nota 1 también, un integer. Y nota 2 también un integer. ¿Listo? Grabo y listo. Y docente, que tenemos docente, un legajo, un integer. Y el sueldo lo vamos a hacer un float. ¿Sí? Habíamos dicho que usamos un coma flotante. Entonces con eso, no, lista. Dejamos la clase bien, sin libre de warning muy complicados. Bien, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Sí? Una vez que ya tenemos creada nuestra jerarquía y todo lo que nos pide, vamos a la segunda parte, que sería, después que acá tenemos, bueno, recuerden que está toda la implementación, vamos a la invocación de los objetos, la utilización. Acá están los ejemplos de cómo probar, hacer pruebas simples de un alumno, un docente, cómo crear un curso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a usar esto para poder manejarlo. ¿Cómo hacemos la prueba de los objetos? Bueno, yo voy a cerrar acá el entorno del System Browser, voy a abrir un Playground, que sería una ventana para poder trabajar, y voy a abrir un Transcript, que sería donde yo voy a mostrar los resultados, ¿sí? Vamos a abrirlo un poquito más, igual que esto. Yo, para no demorarme más, para que no se les haga muy largo, lo que voy a hacer es, voy a traer esto, esperemos no me chille, porque no le gusta mucho esto que está formateado en Word. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar llevarlo para copiarlo. Vamos a ver si nos deja. Si no, vamos a tener que escribirlo línea por línea. ¿Está? Bien, vamos por parte. ¿Qué vamos a necesitar para probar esto? Una variable curso, en este caso que va a crear la variable curso,
pero no sé por qué tenemos un curso también. La vamos a adaptar un poquito para que quede mejor. Un curso, un docente y 3 alumnos, ¿sí? Entonces vamos a hacer, agrega un curso, entonces vamos a poner un curso, ¿sí? Curso new inicializar, ¿sí? Ahí creamos el curso. Después le vamos a cargar al curso el nombre. Le decimos, por ejemplo, 2K10, ¿sí? Después vamos a crear un alumno. ¿Por qué? Porque acuérdense que el curso que tiene docentes y alumnos, pero tenemos que crearlos a esos objetos primero. Entonces vamos a crear un docente con docente new inicializar y vamos a cargar datos. Le cargamos así datos fijos, ¿no? Entonces le decimos al docente le paso este legajo, este DNI, este nombre y este sueldo. Fíjense en que acá estoy usando la concatenación de mensajes, ¿no? ¿Se acuerdan que los mensajes en cascada se pueden hacer con los puntos y coma? Entonces yo le voy diciendo, mira, a este objeto docente te paso el mensaje legajo, punto y coma, te paso el mensaje DNI, el mensaje nombre, el mensaje sueldo. Todo eso lo recibe el objeto un docente y lo invoca como mensaje de ese objeto. Y luego, ya teniendo el docente cargado, le digo, mira, ándate al curso y pásale, cargale el docente que acabamos de crear. Después de eso, tenemos que crear los alumnos, ¿sí? Entonces vamos a crear, por ejemplo, un alumno, ALU1, yo le puse ALU1, podríamos poner un alumno 1, un alumno 2, pero lo hacemos más rápido. ALU1, que dice alumno no inicializar, le decimos que ese alumno le cargue el legajo 1, nombre López María, nota 6, nota 1, 6, nota 2, 8. Después creamos el alumno 2, nuevamente, y creamos otro new para crear otro objeto en memoria, le cargamos el legajo 3, otro nombre, otra nota, ¿sí? Y luego el alumno 3, hacemos un new nuevamente para crear otro objeto. Una vez que tenemos esos 3 objetos cargados, ¿qué le digo? Al curso, quiero que invocar al método ADD. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el método ADD para ir cargando de a un alumno por vez? Bueno, eso es lo que hace el ADD que dijimos, todas las clases que tienen al menos una colección deben implementar el método ADD para ir cargándole elementos. Si no, la otra tendría que haber sido crear una colección, order collection con los alumnos y luego pasarle directamente a alumnos, directo, ¿sí? Y bueno, por último vamos a empezar a probar los datos del curso. Hacemos un transcript show, muestro todos los datos del curso, le decimos, quiero mostrar los datos del curso, un curso, hace stream, recuerden que el hace stream lo habíamos hecho, mostraba el nombre, el docente y los alumnos. Después los datos, vamos a mostrar el docente a partir de los datos del curso. Yo le digo, bueno, quiero saber cuál es el docente del curso. Bueno, le digo al curso, a un curso, dame los datos del docente, ¿sí? Hace stream. Entonces, le pide el docente y luego a ese docente le pido el hace stream. Mostrar los datos de los alumnos del curso. Entonces, invoco a el objeto un curso y le pido el listado de alumnos. ¿Se acuerdan que el listado de alumnos era un stream? Así que lo puedo concatenar directamente. Mostrar los alumnos regulares. ¿Se acuerdan que eran aquellos que tenían la cantidad de alumnos regulares? Eran los que habían aprobado las 2 notas. ¿Qué pasa con este cantidad regulares? Como esto devolvía un entero, ¿se acuerdan que devolvía la cantidad de elementos de la colección o el conteo? Bueno, este sí o sí lo tengo que transformar a string. ¿Por qué? Porque si no, no me daría error, no podría hacer la concatenación de string. Entonces, es importante que tengan en cuenta que cuando invocan el mensaje, sepan qué es lo que devuelve para saber si lo dejan como está o lo transforman. Y si tienen la duda, siempre transformen a string cuando hagan concatenación. Fíjense en que acá el transcript show, ¿qué hace? Hace un enter,
coma, pone una cadena estática, coma, y el resultado de la invocación de esto transformado a string, ¿sí? ¿Y qué más nos queda? Ver el promedio de notas del curso, que me devuelve acá también una nota promedio que es un floor y lo transformo a string. Y con eso estaría todo. Yo hice todo, no he probado nada todavía, así que ahora vamos a probar. Es posible, ojalá que ande todo y si explota algo, vemos qué hicimos mal, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para probar? Marco todo, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que yo les recomiendo? No hagan todo y después prueben. Hagan una cosa y prueben, hagan una cosa y prueben. Por ejemplo, para hacer esto, puedo hacer lo siguiente, decir, bueno, creo los objetos y pruebo los datos del curso, ¿sí? Y veo qué pasa, ¿sí? Cosa de que me asegure de que toda la estructura y la parte básica de las clases está bien hecha. Después voy probando cada uno de los otros métodos. ¿Por qué? Porque si hay algún error por ahí, voy a tener que empezar a rastrearlo a dónde está. Vamos a probar esto primero. Marqué solamente hasta el transcript show, muestro el curso. ¿Qué hago acá? Le hago print it y sale. Fíjense en que anduvo todo bien, menos mal, no hubo ningún error, ya vamos a poner un error para que vean qué pasa. Fíjense en que acá me dice curso, cuál es el nombre nombre del docente y los alumnos. Acá fíjense en que no me quedó tan bien armado, podría después acomodarlo para que acá me haga un salto de línea, acá también. Entonces, lo pueden ir haciendo. Ahora, si quieren probar todo, vamos a cambiarlo ya que está. Venimos acá, vamos a nuestra clase, o vamos, ya no me acuerdo cómo le habíamos llamado a nuestra clase, a nuestro package. Acá está, clase 13. Un detalle. Siempre que ustedes hagan algo, me había olvidado de eso, si bien lo hace automáticamente Faro, pero siempre es bueno que cada vez que ustedes fabriquen una clase o hagan un método importante, vengan acá. Al clic derecho para poder hacer un file load, que se llama. Esto viene en acá. File load, ¿qué hace? Lo que hace es graba en disco externo toda, todo ese, todo ese diseño de clase que ustedes están haciendo. Entonces, cada vez que está, lo hacen. También pueden hacer un commit, que el commit lo que va a hacer es grabar en esa máquina virtual que ustedes están trabajando, ¿está? Recuerden que cuando ustedes hacen el launcher, levantan una máquina virtual y le pueden ir haciendo un commit para ir luego al final grabarla y que les quede los cambios. Entonces vamos, ¿qué dijimos? Que vamos a arreglar un poquito de las strings del curso, ¿sí? Entonces para que me aparezca acá el docente abajo, me aparezca un docente, el listado de docente abajo, así que le vamos a agregar acá un control B para que me aparezca el listado del docente. ¿Qué más? Y en alumnos también vamos a agregarle por acá. Vamos a poner control B, cosa que me aparezca y que quede un poquito más lindo. Entonces si yo, vamos a minimizar esto para no cerrarlo, lo vuelvo a correr, ahora lo voy a correr todo, así vemos qué pasa. Vamos acá, clean it, ahí anduvo, fíjense que ahora me aparece curso, nombre, el docente, abajo los datos del docente, alumno, todos los datos del alumno. Me dice cuál es el docente del curso, cuáles son los alumnos del curso nuevamente, cuáles son la cantidad de alumnos regulares y el promedio de alumnos, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay dos regulares porque, fíjense, este cumple con la condición que tiene las dos notas aprobadas, este también, pero este no aprobó las dos notas. Por eso, de 3 alumnos que hay cargados, 2 son regulares, ¿sí? Y el promedio de nota en total es 6,1666, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué puede pasar acá cuando ustedes ejecuten? ¿Por qué lo quiero hacer fallar?
Por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá le dije, mira, no le pongo el as stream, lo termino acá con punto, ¿sí? Esto lo voy a poner en comentario para que no me dé error, ¿sí? Y yo digo, bueno, quiero mostrar el promedio total, vamos a marcar todo, ¿sí? Y no me olvidé poner un as stream, le digo, bueno, está. Cuando yo lo vaya a correr, ¿sí? Me va a saltar un error de excepción. ¿Por qué? Porque no va a poder indexar un float con un string. ¿Mm? Entonces me da un error, acá me dice un error de tipos y fíjense en el error, está en el string, y si ustedes empiezan a navegar por el error hasta que encuentren algo conocido, lo que hacen es, se fijan, ¿sí? De dónde viene este error, ¿sí? Y este error, hasta que lo buscan, fíjense que estos son todas llamadas a clases internas. ¿M? Entonces les va mostrando todo el caminito, ¿sí? De dónde viene. Básicamente, ¿sí? Eh, Esto viene porque en algún momento nosotros quisimos concatenar, ¿qué cosa? Y quisimos concatenar nuestro stream, ¿sí? Que era un float, un small float con un string, ¿sí? Entonces, ese es un posible error que me puede tirar. Hay que buscarlo. No es tan, por ahí no es tan fácil de encontrar los errores, ¿sí? Puede pasar también que yo me equivoque acá, por ejemplo, en docente, y yo diga, ay, me equivoqué. Normalmente no me voy a equivocar en el nombre, porque ya me sugiere el nombre, el entorno, pero supónganse que yo acá me equivoqué y le digo, mira, acá le vamos a poner el L. Bueno, no me va a dejar equivocarme porque acá fíjense que me lo marca en rojo porque no existe el mensaje con L mayúscula. A ver, ¿qué podría pasar? Acá, vamos a cambiarle. ¿Se acuerdan que para el alumno las notas usábamos un promedio? Bueno, ¿qué pasa si yo en la nota 2 del alumno 1, en lugar de pasarle un 8, le voy a pasar un string 8? ¿Sí? Eso me lo va a dejar hacer, porque como es dinámico, a él no le importa qué dato vaya, él lo guarda. El problema va a ser que cuando quiera hacer el promedio, de alguna forma, va a faltar error. Entonces vamos a correrlo todo y vamos a probar. Cuando yo haga print, ¿sí? Ahí explotó de nuevo, ¿por qué? Porque me encuentra con que no puede instanciar un entero con un byte stream, ¿sí? Nuevamente, acá hubo problemas de tipo, pero acá es un poquito más simple de ver el error porque el error me dice en qué clase se produce. En este caso es en el cantidades regulares. ¿Por qué? Porque ahí es donde es la primera vez que intenta evaluar la nota. ¿M? Entonces, cuando encuentre la nota 2 y la quiera comparar con un 4 y viene una string, ahí viene el problema, ¿sí? Entonces, por lo menos ahí me está dando una idea de que el problema salió ahí, pero no necesariamente es un problema de código, es un problema acá de que yo invoqué mal al, al valor que está esperando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo, vamos acá, voy a abrir esta ventana, ups, y vamos a provocarle un error, ¿sí? Al promedio. Eh, Vamos a ponerle, a ver si me salta el error. Eh, Vamos a hacer, o no, vamos a hacerlo saltar por acá, en el ASStream, ¿sí? Supónganse que acá le digo, mira, me olvidé de poner las stream y vengo acá, ¿está? Y grabo. Y acuérdense que cambiamos las stream de alumno. Entonces, cuando vengo acá al playground, vamos acá y lo corro. Hago el print, va a saltar. ¿Por qué? Porque va a decir, mira,
también de problemas de tipo, me da error, ¿dónde me va a dar el error? Yo voy buscando y acá me dice, mira, en alumno, en el método ACStream, ahí es donde tengo el problema. ¿Dónde surgió? Cuando yo quise hacer el listado, porque cuando quise invocar ACStream, y bueno, acá me encuentro con que no lo puedo encontrar. Y acá sí me marca en qué lugar está el error. Entonces, cuando es un error de codificación o algún error mío interno, me lo marca, ¿sí? Entonces, fácil de venir acá y decir, ah, bueno, vamos a arreglarlo, ¿sí? Entonces, uy, bueno, acá, desde acá no lo voy a arreglar. Así que vamos de nuevo acá. ¿Mm? Me vengo acá y le digo, vamos a cambiarlo y lo dejamos listo para que funcione. ¿Se entiende? ¿Sí? Grabamos y ahí está todo. Y antes de irnos, le vamos a hacer el file out para que quede grabado. ¿Sí? Le hacemos también el commit para que también quede todo esto grabado en la máquina virtual y ya me queda todo listo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Por supuesto, ahora si me quiero ir, lo que me conviene hacer es grabar la máquina virtual para que me queden todos estos cambios y luego hago quit, o sea, o hago save y sigo, o hago save y salir, o como yo ya grabé, le hago un quit, ¿sí? Bueno, me dice, ¿quiere grabar los cambios antes de salir? Sí, sí, quiero grabarlos, ¿está? ¿Sí? Y de ahí me llega al launcher, ¿no? O sea, volvería a este lugar que es donde yo acabo desde donde empezamos el trabajo práctico. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, bueno, esperemos que les sirva, por lo menos para que puedan ir completando el práctico. La clase que viene vamos a ir ampliando más el tema. ¿Sí? Bueno, paramos acá.